Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y primero que todo agradecer a la Sociedad de Pediatría de la República Dominicana el honor de esta invitación. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de mononucleosis infecciosa en niños y adolescentes y discutir si en realidad es inocuo. Eh, Cuando hablamos de mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Hablamos de una enfermedad caracterizada por la triada clásica de fiebre, faringoamigdalitis y linfadenopatía. Esta se describió inicialmente como fiebre glandular, ahí por el año 1889, y el término de mononucleosis infecciosa se empieza a utilizar en 1920, cuando se describe 6 estudiantes universitarios que tuvieron un cuadro febril que estaba caracterizado por elevación en los linfocitos y células mononucleares anormales en el frotis. Eventualmente se establece la relación entre el virus del Epstein-Barr y la mononucleosis infecciosa cuando un empleado de laboratorio se infecta con Epstein-Barr y desarrolla los síntomas clásicos de mononucleosis infecciosa y tiene una prueba positiva con anticuerpos heterófilos. Es cuando se establece entonces la relación entre la infección por Epstein-Barr y el cuadro clínico de mononucleosis infecciosa. Como ustedes saben, la enfermedad por Epstein-Barr se transmite por contacto íntimo entre una persona susceptible y aquellos que están desechando el virus en la vía respiratoria. De ahí el término que se utiliza a veces es la enfermedad del beso, ¿verdad? Sobre todo en adolescentes por el contacto íntimo. Sabemos que eventualmente 90-95% de nosotros los adultos vamos a tener vamos a ser cero positivos para Epstein-Barr. En los primeros 4 años de vida, la seroprevalencia es casi del 90 al 100% en aquellos países en vías de desarrollo y del 25 al 50% en países desarrollados como Estados Unidos. El Epstein-Barr adquirido durante la infancia, afortunadamente para nosotros los pediatras, es que es frecuentemente subclínico. Menos del 10% de los niños van a desarrollar una infección clínica a pesar de sus altas tasas de exposición que ya hemos descrito. En los adolescentes, en la vida adulta, aunque no es tan común, van a tener más síntomas o es más probable que tengan síntomas. En esta tabla les muestro lo que mencionaba, ¿verdad? Como ustedes ven en algunos países, en algunas regiones, como ven ustedes aquí en el estado de Pensilvania, en los primeros 4 años de vida, la seroprevalencia es solo del 40% y esto va aumentando de tal manera que en la adolescencia casi el 80% van a ser positivos. Esto comparado con países en vías de desarrollo donde ustedes ven que en los primeros 4 años de vida ya casi hay una prevalencia del 90-95% y en adolescencia pues ya no aumenta mucho más. Pero esto es importante, ¿verdad? Porque ustedes verán que algunos cuadros de Epstein-Barr complicado van a ser más comunes en adolescentes en países desarrollados que en adolescentes en países en vías de desarrollo. Nomás recordarles en cuanto al virus del Epstein-Barr, es un virus herpesvirus, es un virus del que le llamamos de gran tamaño, es un virus que tiene una eh, doble ADN y su ciclo de replicación básicamente implica entrar en las células B de memoria, una replicación lítica y la característica más importante de este virus es la latencia. Como todos los virus del herpes, tienden a tener una latencia. Esto es debido a su ciclo replicatorio. Cuando hablamos del ciclo infeccioso, sabemos, ya les mencionaba yo, que el foco principal es las células de memoria, las células B de memoria, hasta el 20% de ellas, y de ahí el por qué los síntomas van a ser más comunes en la adolescencia. Básicamente, el Epstein-Barr entra a la vía respiratoria, las células epiteliales, ahí infecta a las células B
y esto le permite diseminarse a la sangre. Estas células latentes, células B de memoria latentes, son las que lo van a llevar al tejido linfoide y ahí es donde va a permanecer y el virus va entonces a tener una excreción. El receptor principal al cual se adhiere este virus es el CD21. Entonces la infección es un fenómeno inmune complejo, como ven ustedes aquí, ¿verdad? La infección primaria, el Epstein-Barr, les mencionaba yo, entra en las células B, de allí entra en su fase de latencia, estas células B van a estar descansando y puede haber una replicación en donde, o una reactivación en donde el virus se excreta, ¿verdad? Entonces, las células B van a ser muy importantes y nos permiten entender por qué los síntomas son más prominentes en la adolescencia. La historia natural de la infección por Epstein-Barr, afortunadamente en la mayoría de los pacientes va a haber una contención. Esta es la infección primaria con contención, enfermedad prácticamente asintomática en la mayoría de los niños porque tienen una población de células B de memoria que es baja. En adolescentes puede haber una mononucleosis infecciosa aguda y en raras ocasiones es la infección recurrente o la reactivación. Pero la reactivación va a tener un papel importante en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, y de ahí el que esta infección pueda tener serias complicaciones en pacientes con inmunodeficiencia, con inmunodeficiencia por quimioterapia, o en pacientes que están inmunosuprimidos. El problema del Epstein-Barr, y ahí es donde tenemos que recordar que no siempre es inocua, es cuando hay infección primaria con pérdida de esa contención, cuando esas células B no tienen esa memoria y las células T no contienen el virus. Esto puede llevar a una infección crónica activa, a trastornos linfoproliferativos, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en los pacientes trasplantados y el desarrollo de malignidad. En cuanto a la relación del Epstein-Barr y el síndrome de fatiga crónica, lo discutiremos un poquito. Por lo menos se piensa que pudiera ser alguna de las causas de síndrome de fatiga crónica en algunos pacientes. Bien, recordemos cuándo ocurre la mononucleosis aguda, ¿verdad? En los adolescentes, por su naturaleza, tienen esa mayor población de células B de memoria, por lo cual van a ser más sintomáticos. Mientras más células B haya, la respuesta de las citocinas va a ser más robusta y esto nos va a llevar a más síntomas. El cuadro clásico, la faringoamigdalitis, la linfadenopatía y la erupción, la cual discutiremos con más detalles, pero si el paciente está recibiendo ampicilina, ocurre hasta en el 95%, en aquellos que no están recibiendo ampicilina o algún otro antibiótico, solo en el 5 al 10%. Las pruebas de diagnóstico, bueno, idealmente diría uno, bueno, se pueden hacer cultivos virales. La realidad es que el cultivo del Epstein-Barr es muy difícil y prácticamente no se hace en ningún laboratorio clínico. Se puede hacer una biometría hemática buscando la linfocitosis, la presencia del anticuerpo heterófilo, el cual discutiremos con más detalles. Específicamente la serología, los títulos de Epstein-Barr es quizá lo que más frecuentemente utilizamos en la práctica clínica. También hay la posibilidad de hacer la PCR para el Epstein-Barr, la cual tiene mucha utilidad, por ejemplo, en los pacientes trasplantados. Claro, tenemos que hacer otras serologías virales, acordarnos que hay otras causas del síndrome de mononucleosis y hacer pruebas de función hepática para determinar si hay un componente de hepatitis. Ocasionalmente, algunas radiografías nos van a permitir ayudar en el diagnóstico. En cuanto a la prueba de anticuerpos heterófilos, si el paciente, se dice pues, ¿verdad? Que si el paciente tiene los síntomas clásicos de mononucleosis infecciosa, la prueba de anticuerpos heterófilos
tiene una sensibilidad de hasta el 85% y una especificidad del 94%. Sin embargo, esto es en pacientes adolescentes y adultos. Lo que se ha visto, ¿verdad?, es que los anticuerpos heterófilos frecuentemente son negativos en los lactantes, en los niños menores de 4 años. Entonces, por ende, ¿verdad?, se les recomendamos que en ese grupo de edad hacer la serología específica para Epstein-Barr es preferible. Y verán ustedes que yo, por ejemplo, en mi práctica, si tengo un niño que no es adolescente, prefiero hacer la serología específica para el Epstein-Barr. Hay una serie que se hizo de 32 niños menores de 4 años, todos ellos diagnosticados con mononucleosis infecciosa por serología específica, y se trató de ver si los anticuerpos heterófilos eran positivos. Y verán ustedes aquí que solo el 27% de aquellos entre 10 a 24 meses, solo ellos, solo una cuarta parte de ellos tuvieron los anticuerpos heterófilos positivos, y a medida que iban creciendo entre los 24 a 48 meses, hasta el 75% de esos que fueron diagnosticados por serología tenían los anticuerpos heterófilos positivos. Entonces, mi recomendación para ustedes es no utilizarlos en el diagnóstico, salvo quizá en adolescentes. Esto es lo que se ve en el frotis de sangre, ¿verdad? Aquí ven ustedes los linfocitos activados, los linfocitos grandes. Estas son células T que han sido estimuladas por anticuerpos. Hay que recordar también que hay mononucleosis infecciosa, que sería heterófilo negativa, ¿verdad? Porque hasta el 10% de los cuadros clínicos que parecen mononucleosis infecciosa pueden ser causados por otras infecciones. Entonces, estos hay que recordar, y esto que les mencionaba anteriormente, que hay que hacer la serología para citomegalovirus, para el virus del VIH, la toxoplasmosis puede tener este cuadro clínico. El herpes virus humano tipo 6 también puede tener este cuadro clínico, y finalmente la hepatitis B. En cuanto a la infección crónica activa, la cual afortunadamente en pediatría no ocurre muy frecuentemente, pero es importante conocerla. Estos son niños, adultos que tienen síntomas de mononucleosis que son persistentes, pueden a veces ser severos. Hay una viremia prolongada en el cual el ADN y los títulos de anticuerpos son muy altos. Y lo que ocurre, les mencionaba yo, aparte de la infección en las células B, también las células T y las células NK van a estar infectadas. Entonces, estos niños van a tener fiebre, adenopatía, crecimiento del vaso y del hígado, fatiga y hasta encefalitis. Lamentablemente, aunque no es muy común, pero cuando ocurre es más comúnmente en niños, y por algún motivo en el Japón es donde se ha reportado más infección crónica activa. También puede haber anormalidades hematológicas y hepáticas, y desafortunadamente en estos niños puede haber una transformación a una linfohistocitosis hemofagocítica. En cuanto a los trastornos linfofagocíticos que se han asociado al Epstein-Barr, está la linfohistocitosis hematofagocítica, puede haber la granulomatosis linfomatoide, hay una enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X, y la que yo más frecuentemente veo es la enfermedad linfoproliferativa después del trasplante. Estos son pacientes que tenían títulos de Epstein-Barr positivos al tiempo del trasplante. Al recibir el trasplante, los tenemos que inmunosuprimir, y entonces es cuando pueden desarrollar esta enfermedad linfoproliferativa. Y lo que ocurre en estos casos es una ausencia de la respuesta normal de las células T. Entonces, el tratamiento, cuando ha sido exitoso, es mediante la infusión de células T que son específicas para el Epstein-Barr, porque en estos pacientes la respuesta normal de esas células T está abatida. También hay que recordar que hay algunos cánceres que se han asociado al virus del Epstein-Barr. Ustedes ven aquí en esta lista algunos de ellos que han sido asociados y su porcentaje, pero mencionar rápidamente el que más
comúnmente se conoce, el linfoma de Burkitt, en áreas donde este linfoma es endémico, particularmente en África. 100% de esos casos están relacionados al virus del Epstein-Barr. En los casos que ocurren en otras regiones, los casos esporádicos del linfoma de Burkitt, aproximadamente el 40% están relacionados al Epstein-Barr. El carcinoma nasofaringio, el linfoma de Hodgkin, también en un porcentaje importante están relacionados con el virus del Epstein-Barr. Y este es uno de nuestros pacientes que tenemos en nuestra clínica en África con linfoma de Burkitt característico. Hay que recordar la serología del Epstein-Barr, ¿verdad? Normalmente hay primero una elevación de la IgM. Esta es la IgM contra la cápsula del virus. Esta desaparece después de 4 a 8 semanas y es cuando aparece, ¿verdad? Primero la IgG contra la cápside, contra la cápsula y finalmente el EBNA, ¿verdad? La IgG contra el antígeno nucleico. En cuanto a tratamiento de mononucleosis, en la mayoría de los casos esto va a ser soporte, ¿verdad? Si el paciente tiene fiebre, si tiene amigdalitis, si tiene malestar general, se puede utilizar acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideos. El uso de esteroides en mononucleosis infecciosa es controversial. Hay un estudio donde 94 pacientes con mononucleosis infecciosa recibieron aciclovir y prednisona. Sí se vio una disminución en el desecho del virus en la vía orofaringea, pero no hubo mejoría en cuanto a la duración de los síntomas o cuando los síntomas se abatieron lo suficiente para regresar a la escuela. También en estudios o metaanálisis de 7 estudios, no hay evidencia de que mejora los síntomas en la mayoría de los casos o en los cuadros más clásicos. Lo que sí se vio es que por lo menos en 2 de los estudios hubo complicaciones severas en aquellos que recibieron esteroides comparados con los que no lo recibieron. Entonces, nosotros no recomendamos esteroides para casos rutinarios. Es una enfermedad autolimitado y no queremos causar inmunosupresión, la cual puede llevar a las complicaciones que ya hemos mencionado. Pero hay que recordar, hay algunas complicaciones en donde sí se pueden considerar y las vamos a mencionar en unos minutos. En cuanto a las complicaciones agudas de mononucleosis infecciosa, pues ya mencionaba pues uno de los cuadros, una de las presentaciones clínicas es esta erupción morbiliforme que ocurre en el tórax, en las extremidades, y esto es generalmente asociado a la administración de ampicilina o alguna otra penicilina. Hasta el 70-90% de aquellos que han recibido este antibiótico van a tener esa erupción. Claro, una complicación mucho más seria es la obstrucción de vías aéreas. Esto se debe a la hiperplasia masiva que ocurre, así como el edema de la mucosa. Afortunadamente es una complicación rara, pero puede ser fatal. Si hay obstrucción severa, estos pacientes pueden requerir traqueostomía o intubación endotraqueal, y en estos casos el uso de corticosteroides sí va a ayudar a reducir el edema laringio, esa hiperplasia del tejido linfoide, y entonces sí se recomienda si hay síntomas de obstrucción. La ruptura de vaso afortunadamente no ocurre muy frecuentemente, quizá 1 a 2 casos por cada 1000 casos de mononucleosis infecciosa. Casi todos los casos han sido en varones, pero sí recordarles que hay ocasiones en que la ruptura de vaso es el primer síntoma de mononucleosis infecciosa. Generalmente ocurre entre 4 a 3 semanas del inicio de los síntomas y no tiene correlación con la severidad. Como les mencionaba, en algunos casos puede ser el primer síntoma de mononucleosis infecciosa. En cuanto a síndromes neurológicos, el Guillain-Barré y algunos otros padecimientos como los que ven ustedes aquí, pueden estar asociados al Epstein-Barr. Esto incluye parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis periférica, encefalomielitis. Todas ellas han sido asociadas a infección por Epstein-Barr. Estas generalmente ocurren
2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. Es una complicación que generalmente es una complicación tardía. Volviendo a la obstrucción de vías aéreas, ya les mencionaba, corticosteroides y obviamente interconsulta con nuestros colegas otorrinolaringólogos es importante. Si ustedes ven una obstrucción clínica inminente, a qué nos referimos con eso? El paciente que tiene dificultad respiratoria, que tiene disnea en decúbito, es el paciente en el cual corticosteroides y interconsulta es muy importante. Hay que utilizar altas dosis de esteroides, por ejemplo, dexametasona a 0.25 miligramos por kilo cada 6 horas. Una vez que se ve mejoría clínica, empezamos a destetar la dosis lentamente y dejar unos esteroides por lo menos por 7 a 14 días. En la, hay algunas otras complicaciones en donde también es recomendado utilizar esteroides. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con falla hepática fulminante, una anemia hemolítica severa, una anemia plástica severa, en esos casos corticosteroides quizás sean recomendados también. Claro, la evidencia de su beneficio no es tan robusta como en el tratamiento de la obstrucción de vías aéreas, pero sería una consideración. Finalmente, mencionarles, ¿verdad?, que desafortunadamente el uso de esteroides en mononucleosis estaba, no ha sido muy adecuado. Este es un estudio que se hizo donde verán ustedes que aquellos en los que se utilizó por preguntas si había una dificultad respiratoria fue solo el 8%. Entonces, en este estudio hubo un gran número de pacientes que fueron tratados con esteroides solo porque tenían síntomas generales. Solo 8% de ellos fueron tratados basado en criterios tradicionales. Nuevamente, hacerles hincapié, los esteroides sí están recomendados en obstrucción de vías aéreas respiratorias, en complicaciones más severas, pero no en el cuadro común, porque ese cuadro es autolimitado. Finalmente, en cuanto al pronóstico, aproximadamente 10% de los individuos que tienen mononucleosis infecciosa van a tener persistencia de su fatiga hasta 6 meses después del inicio de los síntomas. Eventualmente estos pacientes se van a recuperar, pero pueden tardar hasta años. Y algunos estudios sugieren que hay una correlación entre la severidad del cuadro inicial con el desarrollo de esta persistencia de fatiga. Una cosa interesante es que este trastorno, esta persistencia de fatiga, tiende a ser más frecuente en mujeres y en pacientes que tienen ya trastornos del estado de ánimo. Por algún motivo, esta persistencia de fatiga es más frecuente. No se sabe exactamente cuál es el motivo, ¿verdad? Pero parece haber una alteración en la función mitocondrial y así esto va a ocasionar niveles de moléculas mensajeras que están más elevados y que quizá tardan tiempo en recuperarse completamente. Y bien, con eso quiero agradecerles su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico en la ciudad de Houston para cualquier cosa que se les ofrezca, para cualquier pregunta que tengan al respecto. Y nuevamente agradecerles su atención y agradecerle a la Sociedad de Pediatría de la República Dominicana el honor de esta invitación. Muchas gracias.